nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Les recordamos que el día de mañana la oficina va a estar cerrada y no habrá ni misas ni confesiones. Bien, pues la misa de este domingo es una prolongación de la fiesta de la Ascensión del Señor del jueves. Casi diríamos que es la misma misa, y así continuarán las misas durante la semana hasta la fiesta de Pentecostés del próximo domingo. Mientras esperamos la venida segunda de nuestro Señor, ¿qué se supone que deberíamos estar haciendo? Pues el apóstol San Pedro, en la epístola que acabamos de escuchar, dice: velen en oración, pero ante todo tengan caridad mutua entre ustedes. Y eso fue lo único, o las dos cosas, que los discípulos de nuestro Señor estuvieron haciendo junto con la Santísima Virgen antes de Pentecostés: en la oración y en la práctica de la caridad. Entonces, Dios no ve, Dios no puede ver con ojos de misericordia la oración y los sacrificios de aquel que no ama a su prójimo. Ustedes pueden hacer lo que quieran, pueden pasársela aquí todo el día en la iglesia, pero si no hay la práctica de la caridad con sus hijos, con sus hermanos, con sus padres, Dios no se fija en esa oración. Y eso que les acabo de decir pues es inmensamente importante, porque en la mayoría de los casos el mismo mal, el demonio, pues se acerca a ustedes y les dice: vayan a rezar a la iglesia, no pueden faltar a misa. Pero eso de vivir la caridad con el vecino, con el prójimo, con los hijos, con los padres, con los hermanos, pues allí ya no. Y por eso nuestro Señor dice: si al traer tu ofrenda al altar te acuerdas de que tienes algo contra tu prójimo, deja tu ofrenda y ve y reconcíliate primero. Entonces, la oración sola no es suficiente para atraer las gracias de Dios. El amor fraterno es la prenda más segura, el signo más seguro de la sinceridad del amor que tenemos a Dios y a los demás. Entonces, el primer obstáculo para la acción del Espíritu Santo pues es la falta de caridad para con el prójimo. Eso es así. Y ahorita voy a tratar de definir en qué consistiría la caridad para con el prójimo. El Evangelio explica hasta dónde ha de llegar la extensión de nuestro testimonio cristiano. Y dice nuestro Señor: los sacarán de las sinagogas y los matarán. Jesús muere en la cruz para dar testimonio del Padre, y nosotros hemos de dar testimonio de Cristo con la muerte, solamente. Sí. Entonces, el único testimonio válido de la fe, de la verdad de la fe, es la muerte o el martirio. Sí. Entonces, el programa nuestro se sintetiza en lo que Jesús dice: si alguien quiere venir detrás de mí, que tome su cruz. Que tome su cruz y que me siga. Ese es nuestro trabajo, ese es nuestro programa. Y para hacerlo, pues lo único que necesitamos es la fuerza del Espíritu de Dios. Y por eso Él termina el Evangelio de la misa de hoy diciendo: les he dicho todas estas cosas
para que cuando se sucedan no se escandalicen. Y ustedes se acuerden que yo ya se lo había dicho. ¿Sí? Y de cuántas cosas nosotros no nos escandalizamos. Entonces, desde el principio del cristianismo, el mundo odia la verdad. El mundo odia la verdad. El mundo no puede soportar la verdad. El mundo no está hecho para la verdad. Y esto que les acabo de decir resultaría, yo sé que resulta para ustedes entenderlo, difícil de entender. Porque no logramos entender qué es la verdad y qué es la mentira. El mundo en el que vivimos es el mundo de la mentira, porque el que gobierna este mundo es el demonio. Y él es el príncipe de la mentira, el creador de la mentira, y ha sido mentiroso desde el principio. Eso es así. Nosotros no lo logramos ver porque quienes decimos la verdad somos odiados y somos juzgados de locos por decir la verdad. Sí. Por ejemplo, desde el principio, desde el siglo XV, nos hemos empeñado en separar la ciencia de la fe, la ciencia y la iglesia. Si la ciencia fuera ciencia, la ciencia y la fe estarían unidas, porque quien ha creado la ciencia y la inmensa mayoría de los inventos ha sido la iglesia. Pero hoy por hoy, la ciencia que hoy vivimos y estudiamos no tiene nada que ver con la ciencia. Si la ciencia fuera lo que fuera, independientemente de si estuviera unida a la iglesia o no, no hace la menor diferencia. El problema es que la ciencia es una religión. Sí. La ciencia es una religión. Pregúntenselo a sus hijos. ¿Qué les enseñan en la escuela? El 80% de lo que sus hijos aprenden en la escuela son mentiras. Y lo primero que hacen es hacer desaparecer de la mente de sus hijos toda idea de verdad. Toda idea de verdad. Sí. Entonces, este mundo odia la verdad y eso es muy importante que nosotros lo entendamos. De que el mundo no soporta la verdad. Por eso nuestro Señor dice, yo soy la verdad. ¿Sí? Eso es lo segundo. Ahora, ¿en qué consiste? ¿En qué consistiría para nosotros la práctica de la caridad? Pues fíjense, la inmensa mayoría de las cosas que Dios nos ha concedido o dado, nos las ha dado sin que nosotros siquiera tuviéramos la fuerza o la necesidad de pedírselas. Ni siquiera habíamos nacido cuando ya Dios nos había otorgado todo lo que necesitábamos. Él constantemente se adelanta a todas nuestras necesidades para otorgarnos todo lo que necesitamos. Pues así tendría que ser la caridad de unos con otros. Que nos adelantemos a lo que los demás necesitan. Entonces, Dios quiere que los hombres se salven, dice San Pablo, que los hombres sean felices. Nos ha creado para manifestar su bondad y para que algún día compartamos con Él su dicha. Y la caridad es la parte más importante de esa dicha o de esa felicidad. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer para practicar la caridad? Primero, el vivir la fe. Nadie puede decir que se ama bien hasta que no conoce y vive su fe. Y yo se lo digo a ustedes, los jóvenes, si
si piensan con quién se van a casar y la persona no ama a Dios, tengan por seguro que la persona no sabe querer a nadie. Eso es así, eso es así. Ha sido siempre así, porque así son las cosas. La mejor y la única forma de yo quererme, como el Señor nos dice, ¿verdad? Que se amen. El mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Nos amamos verdaderamente a nosotros bien cuando conocemos o hasta que conocemos y hasta que vivimos la fe. La vivencia de la fe, el amor verdadero de uno mismo, es la parte más importante de las vidas de las personas. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa amarse bien a uno mismo? Pues significa vivir la fe, ser amigos de Dios, tener siempre a Dios en el alma, en buscar el bien de nuestras almas. Si ustedes hacen eso, ustedes se quieren bien. Pero si aquello que tienen más cerca de ustedes no lo quieren bien, que son ustedes mismos, ustedes no quieren a nadie. Ustedes no quieren a nadie. Entonces, nadie se profesa un amor más profundo ni más sabio que el cristiano que vive de acuerdo a las enseñanzas de la fe. Si por el pecado se pierde la caridad, pues perdemos la posesión más grande que nosotros tenemos. Y con la pérdida de la caridad, pues lo primero que perdemos es la paz. Entonces, pidámosle al Señor con frecuencia que nos disponga siempre firmemente a sabernos sacrificar por el bien de los demás. Él sabe mejor que nadie lo que significa hacerse esclavo de los demás en nombre de la caridad. Eso es lo primero. Para querer bien a los demás, empezamos con nosotros mismos. En segundo lugar, la práctica de la caridad conlleva llevar las cargas de los demás. A cada uno de ustedes, si son padres de familia, si son abuelos o si son hijos, Dios les ha dado en sus padres, en sus hermanos y en sus hijos una pequeña parte de la cruz de Cristo. Y San Pablo dice: lleven los unos las cargas de los otros y así cumplirán la ley de Cristo. Entonces, conviene que se nos recuerde esto, porque generalmente se nos está olvidando. No somos casi nunca conscientes del peso que cargamos sobre los hombros de los demás. Entonces, el apóstol llama carga y Cristo lo describe como cruz. ¿Sí? Entonces, Él, que sabe lo que necesitamos, deja caer sobre nosotros el peso de esa cruz y debemos de cargar las cargas de los demás como si fuera nuestra cruz. ¿Sí? Entonces, que el Señor sea nuestro ejemplo. Las cargas de los otros fueron su cruz, dice el profeta Isaías, cargó con nuestros dolores. Y todos sabemos que somos muchas veces también una carga para Dios. ¿Qué sería de nosotros si Dios dejara de tener misericordia de nosotros o paciencia con nosotros? Y sin embargo, nunca la ha dejado de tener, y eso se lo tendríamos que agradecer siempre. Entonces, levantemos y carguemos una pequeña parte de esa cruz. Seamos pacientes con las debilidades de quienes nos rodean, y así acompañaremos a nuestro Señor. Y por último, solo Dios sabe, conoce bien por qué los demás actúan o son o dicen lo que dicen.
Nosotros no sabemos, solo Dios es el que sabe. Debemos asumir que Dios los conoce y que Él tiene paciencia con ellos. Y como nosotros tenemos la misma caridad de Dios que ha sido impuesta en nuestros corazones, pues así tratamos también a los demás. Entonces, Dios nuestro Padre ama a cada una de sus criaturas, incluso al mayor de los pecadores. Y nosotros debemos hacer lo mismo. Si amamos así al prójimo, se lo demostraremos con obras de caridad. Y dice nuestro Señor: si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos nuestra morada en Él. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.